En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dibujar el eje y la directriz de una parábola definida por su vértice V y su foco F, y hallar con precisión y sin dibujar la parábola los puntos de la misma situados a 50 milímetros de la directriz y las tangentes en dichos puntos. La intersección de la parábola con la recta R perpendicular a su eje y que pasa por su foco. Este ejercicio fue propuesto en el examen de la PAU de la selectividad del año 2018 en Madrid. Bien, lo primero que tenemos que hacer para obtener el foco simplemente es para obtener el eje simplemente es unir el foco con el vértice con una recta. Pues procedemos a dibujar, por tanto, el eje. De esta manera ya tengo dibujado el eje. Ahora lo que nos piden o lo que tendríamos que dibujar sería la directriz. Bien, yo sé que el vértice, por ser un punto de la parábola, equidista del foco y equidista de la directriz. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer? Simplemente dibujar una circunferencia o un arco de circunferencia de centro en el vértice y radio al foco. Bien, esta circunferencia que acabo de pintar la voy a dibujar en trazo más fino, porque es una circunferencia, es un trazado auxiliar. Bien, pues aquí obtengo, si nos damos cuenta, la intersección entre el eje y esta circunferencia, de centro el vértice y radio del vértice al foco. Por lo tanto, ¿dónde se cortan? Este punto de ahí va a ser un punto de la directriz. ¿Qué tendré que hacer entonces? Trazar una perpendicular al eje por la directriz. Pues vamos a dibujar, por ese punto de intersección que hemos obtenido. Vamos a dibujar la directriz, como digo, que va a ser esa recta perpendicular. Recta perpendicular al eje por ese punto que hemos obtenido. Bien, con esto ya tendríamos dibujado lo que sería el eje y lo que sería la directriz. Ahora nos piden que dibujemos unos puntos que están a 50 milímetros de la directriz y que pertenecen a la parábola. ¿Qué significa eso? Que van a estar a 50 milímetros del foco y a 50 milímetros de la directriz. ¿Qué voy a hacer, por tanto? Pues trazar el lugar geométrico de todos aquellos puntos que están a 50 milímetros del foco. ¿Ese lugar geométrico cuál es? Una circunferencia de centro en el foco y radio 50 milímetros, 5 centímetros. Entonces es esta circunferencia que acabo de dibujar aquí. Esta circunferencia, de nuevo, por tratarse de un trazado auxiliar, la voy a hacer en un trazo fino. Ahora, lo que tengo que hacer es trazar el lugar geométrico de todos los puntos que disten 50 de la directriz. ¿Ese lugar geométrico cuál va a ser? La recta paralela. Bien, por lo tanto, lo que voy a hacer es dibujo una recta perpendicular a la directriz, por cualquier punto. Bien, esta recta que acabo de pintar aquí, vamos a eliminar este punto para no liarnos, a quitarle la letra. Bien, esta recta que hemos pintado es perpendicular a la directriz. Entonces, en esta medida voy a llevarme la medida de 50 milímetros. Pues hago lo mismo que antes, concentro en ese punto de intersección y radio 5 centímetros o 50 milímetros, trazo una circunferencia. Esa circunferencia, de nuevo, la hago en trazo fino, y donde interceptan esta circunferencia con la perpendicular, obtendré un punto que se encuentra a 50 milímetros, es decir, a 5 centímetros de la directriz. ¿Qué tendré que hacer, por tanto, ahora? Simplemente trazar una paralela a la directriz por ese punto que he obtenido. Pues vamos a ello. Trazo una recta paralela a la directriz por ese punto. Bien, esta recta, de nuevo, es un trazado auxiliar. Voy a ponerlo en trazado fino. Bien, me vais a dejar que acote aquí la distancia que hay desde esta recta paralela a la directriz para que tengamos claro que esa medida son los 50 milímetros que decíamos. Entonces, simplemente lo que hago es, aquí escribo 50 milímetros, en minúscula, 50 milímetros, es decir, 50 milímetros es este segmento que voy a remarcar aquí un poquito más grueso, este segmento que voy a marcar aquí.
De ahí hasta ahí, de la paralela a la directriz hay 50 milímetros. Y luego voy a hacer también, voy a marcar aquí también la distancia del foco a la circunferencia, ¿vale? Esto en principio vosotros no tendréis que hacerlo, lo único que lo estoy haciendo aquí es para que os quede más claro a la hora de ver el dibujo acabado, ¿de acuerdo? A ver, esto lo ponemos aquí, esto quitamos la D, bien. Entonces, esta distancia de aquí, igual vamos a ponerlo en trazado fino, el radio de esta circunferencia son 50 milímetros. Entonces, vamos a dejarlo aquí acotado para que quede claro qué es lo que hemos hecho. 50 milímetros. Es decir, hemos trazado una circunferencia de radio 50 milímetros y centro el foco, y luego hemos trazado una paralela a una distancia de 50 milímetros de la directriz. Bien, donde interceptan esos dos lugares geométricos, esa circunferencia y esa recta paralela, me van a dar 2 puntos. Esos 2 puntos, vamos a llamarlos T1 y T2, van a ser los puntos de la parábola. ¿De acuerdo? Los puntos de la parábola. Los he llamado T1 y T2 porque luego lo que me piden es que dibuje unas rectas tangentes por ellos, ¿de acuerdo? T1 y T2. Bien, ya tengo el punto T1 y el punto T2 que pertenecen a la parábola. Lo que me piden ahora son las rectas tangentes a la parábola en esos puntos. ¿Qué tengo que hacer? Pues es muy sencillo, mirad. Simplemente lo que hago es T1 con F. 1T1 con F. Y luego trazo por T1 una perpendicular a la directriz. Una perpendicular a la directriz por T1. Bien, aquí me queda un ángulo, ¿de acuerdo? En T1 tengo un ángulo formado por esos dos segmentos. Bien, la bisectriz de ese ángulo es la recta tangente que me están pidiendo, ¿vale? Entonces vamos a hacer la bisectriz de este ángulo, del segmento T1F y de la perpendicular por T1 a la directriz es una de las rectas que me están pidiendo. Vamos a borrar la otra perpendicular, ya que este programa automáticamente me hace las dos bisectrices, ¿de acuerdo? Vamos a ver, perdón, que me he confundido. Vamos a borrarla. En realidad lo que hacemos es ponerla en color blanco. Bien, ya tengo por lo tanto una de las rectas tangentes que me pedían. Vamos a sacar ahora la otra recta tangente. Bien, aquí, como son simétricos los puntos, puedo simplemente unir este punto donde corta con el eje, la tangente corta con el eje y unirlo con el punto T2. Si no, haríamos de nuevo el mismo procedimiento, ¿vale? Yo voy a hacerlo de esta manera porque es mucho más corto y para que no se alargue innecesariamente el vídeo. Pero insisto, vosotros lo podéis hacer si queréis de la misma forma. Uniéndolo, o sea, haciendo la bisectriz del ángulo en T2. Bien, de esta manera tengo ya obtenidos, ya he obtenido las dos rectas tangentes por los puntos que me dan. Bien, este sería por lo tanto el apartado A. En el apartado B lo que me dicen es una recta perpendicular al eje por el foco. Tengo que ver los puntos de intersección de la parábola con esa recta. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? Pues pintarme la recta. Bien, lo que hago simplemente es cojo una recta paralela a la directriz, ¿de acuerdo? Ya que la directriz y el eje son perpendiculares, paralela a la directriz por el foco. Entonces lo que tengo que obtener es una recta, perdón, son los puntos de intersección de esa recta. Me vais a permitir que la pinte en un color distinto para no liarnos, ¿vale? Bien, esta recta azul pasa por el foco y es perpendicular al eje. Me pide los puntos de intersección de esa recta azul con la parábola. Bien, lo que tenemos que saber o tenemos que recordar es la otra definición de parábola, que es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que son tangentes a la directriz y que pasan por el foco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues obtener esos centros de esas circunferencias. Por lo tanto, simplemente lo que tengo que hacer es concentro en el foco una circunferencia de radio del foco a la directriz.
Entonces cojo y hago una circunferencia de centro el foco y radio hasta la directriz. Bien, esa circunferencia, la voy a pintar aquí en trazo fino, esa circunferencia me va a cortar a la recta verde en 2 puntos. Pues esos puntos son los centros de las circunferencias que son tangentes a la directriz y que pasan por el foco. Por lo tanto, esos son los puntos que me están pidiendo, son los puntos pedidos en el ejercicio. A esos puntos vamos a llamarles I y J. Aquí tenemos el punto J y aquí tendríamos el punto I. Como veis, en este caso, obtener la intersección de una recta con la parábola es francamente sencillo. En otras ocasiones, lo que tendríamos que hacer sería resolver ese ejercicio de tangencia mediante uno de los casos de Apoloni, pero tampoco es que se haga demasiado complicado.